Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todes muito bem-vindes. Saudações avalonenses. E hoje nós temos uma mulher especial, que infelizmente nem todos e todas e todos nós conhecemos, que é Catalina de Eurauso. Muitas pessoas podem perguntar, como uma pessoa como Catalina, que era o oposto em si própria, que vocês vão ver nessa aula, não é conhecida por nós? Pois hoje nós vamos entender o porquê e vamos ser divulgadores, doravante, desta mulher inigualável, irrepetível e insuperável. Temos para nos apresentar esta personagem inigualável da história, duas pessoas que são estudiosas e uma é especialista nesta personagem. Temos então uma filha de Avalon, que é a Ana Paula Cabreira, e temos uma professora convidada, que é a professora doutora Gladys Lisabi. Doutora Ana Paula Cabreira é nossa membro fundadora, junto conosco e com vários e várias de nós, e eu vou ler agora a biodata começando por ela. Ana Paula Cabreira possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Letras pela mesma instituição. É graduada em Letras, Licenciatura Espanhola e Literaturas Espanholas pela Universidade Federal de Santa Maria. Tem experiência na área de letras, com ênfase em línguas estrangeiras modernas, literatura, comparatismo e crítica social, literatura, cultura e interdisciplinaridade. Atua principalmente nos seguintes temas: teoria literária, literatura de autoria feminina, movimentos como o sinsobrerismo e as mulheres silenciadas pelas ditaduras durante o período do exílio espanhol. ênfase em literaturas de língua espanhola e tradução. É doutora em letras, agora, recentemente, 2023, parabéns, doutora Paula, Ana Paula Cabreira, nossa amada amiga e filha de Avalon, com o projeto Sombras de Liberdade, a história de Luísa Carnés, assim sombreiro silenciada. É a única pesquisadora brasileira autorizada a pesquisar e publicar as obras da escritora contemporânea Luísa Carnés, para honra nossa e do Filhas de Avalon. Recentemente, apresentou no Brasil o primeiro estudo autobiográfico e a primeira biografia da escritora. Também pesquisa sobre as obras de teatro de Carnés, em estudo que versam sobre a recente adaptação ao teatro da obra Tea Rooms, Mulheres Obreras, 1934. E suas obras inéditas também adaptadas ao teatro com La Puerta Cerrada. É membro fundadora do grupo de estudos Filhas de Avalon. E agora eu peço licença a todas, todos e todes para falar em espanhol e a partir de agora assim será. Os presento com muita alegria, com muito honor, la professora Gladys Lisabi. Gladys Lisabi realizó estudios doctorales en la Universidad de Londres, en Syracuse University, Estados Unidos. Allí obtuvo su doctorado, Doctor of Philosophy. Posee una laurea in lingue straniere, Università di Milano, en Milán, Italia, y es profesora y licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Es catedrática a tiempo completo en la universidad supramencionada, miembro de comités científicos de revistas nacionales e internacionales con temáticas del universo femenino y de asociaciones científicas en su especialidad. Es directora actual de proyectos sobre mujeres medievales del siglo XIV en la misma universidad, Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Es autora de 8 libros y de más de un centenar de artículos de su especialidad.
Ha dictado conferencias en universidades de Argentina y del exterior. En 2005 creó y coordina hasta hoy el primer centro académico de investigación en la Universidad Nacional Cuyo, dedicado a los estudios de mujeres y de género. El Centro Interdisciplinario de Estudios de las Mujeres, CIEM, ha creado la Red Internacional Multidisciplinar de Estudios de Género, RIMEC, con colegas de las universidades de allí y también de aquí, de Salvador de Bahía y también en universidades de España, como la Universidad de Sevilla. Y es coordinadora de su comisión directiva. La RIMEC desarrolla, produce y difunde la historia de las mujeres y estudios de género desde una perspectiva académica, inter y multidisciplinar y de alcance internacional. Es editora general de la revista Melibea, online, en línea, que aborda temas y problemas del universo femenino y de género. Recientemente, ahora mismo, en marzo del 2019, ha sido galardonada como mujer destacada por la Universidad Nacional de Cuyo, en reconocimiento a su rol en pos del bienestar de las mujeres, su vasta trayectoria investigativa del universo femenino y defensa de los derechos de las mujeres. Para finalizar, es también la vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asociación Argentina de Hispanistas. Lo hizo desde el 2021 hasta el 2024. Así sigue. Profesora, muchísimas gracias, de verdad, en mi nombre y en nombre de todos y todas que hacen el grupo de estudios Hijas de Avalon o Filhas de Avalon. Está usted en su casa y la palabra es suya. Muchísimas gracias, querida Iris. Para mí es un verdadero honor acompañarlas en esta tibia tarde de Argentina, al pie de la cordillera de los Andes. Estoy en deuda con ustedes porque voy a hablar todo en español, pero les prometo en un futuro poder hablar en la hermosa lengua portuguesa. En primer lugar, quiero agradecer inmensamente la gentileza de Iris de permitirme compartir este espacio con algo que hace más de 40 años vengo estudiando, que son las mujeres y sobre todo las mujeres hispánicas en sus más diversas facetas. Gracias a Iris por su dedicación, por su pasión, por el amor que le pone a la difusión de las luchas y de los logros femeninos a los que hemos llegado. Así que para mí es un honor y un inmenso agradecimiento. Y uno también este agradecimiento a mi querida colega Ana Paula, a quien conocí a través de cursos que se daban en mi universidad y a los que Paula llegó. Entonces, en esta confluencia de las estrellas, es que estamos presentando esto que son unas reflexiones que nos impactan en cuanto estudiosas de temas y problemas del universo femenino. Desde acá, desde Argentina, el mayor de los abrazos a todas, a todos y a todes. Muchas gracias y si me permitís ir a la primera filmina, por favor. Bueno, como hemos preparado, esta va a ser una charla que va a centrarse en Catalina de Lauso, una mujer realmente de armas tomar, que no es metafórico el título, sino que efectivamente ella tomó las armas. Les cuento un poquito cuáles van a ser los objetivos. Lo que nos interesa en esta ocasión es
revisitar ese mundo del viaje, un viaje que creemos, según nuestras matrices culturales, que solo realizaron los hombres, los viajeros masculinos, pero que en esta conversación intentaremos de cambiar esa mirada. Y la vamos a cambiar porque vamos a conocer la vida, la obra y algo del viaje que hizo Catalina de Erauso de fines del siglo XVI, principios del XVII, a tierras de América, y cómo Catalina de Erauso, a través de ese viaje, mostró la libertad que tuvo para elegir quién ser y qué hacer. Y junto con conocer este mundo de Catalina, vamos a intentar decolonizar nuestras matrices culturales y en el caso propio mío, que me dedico a la literatura, también decolonizar un canon literario a través de nuevas categorías que proceden del género, de los feminismos, como son las categorías de la interseccionalidad con el género. Y por último, ver si podemos repensar el viaje femenino como un acto de afirmación que es personal, pero que es también social y es un acto político de las mujeres. Entonces, luego de esta propuesta, hemos dividido en 4 secciones nuestra presentación. La primera parte va a estar a mi cargo y vamos a hablar un poquito del contexto del viaje en general para poder ubicar a nuestra viajera. Luego le voy a pasar la palabra a Ana Paula, que tiene una parte interesantísima también, que habla sobre el rol de las mujeres en el nuevo mundo, ese nuevo mundo al que va a llegar Catalina, pero al que también llegaron mujeres portuguesas antes que ella. También Ana Paula va a dar algunos datos de Catalina de Erauso y ya en la tercera y penúltima sección nos vamos a referir a conocer la vida y la obra de nuestra viajera y al final unas conclusiones. Entonces ese es nuestro itinerario, la propuesta de trabajo. Y lo primero que les voy a invitar es que repensemos cómo estamos marcados por ciertas ideas, que son ideas culturales, que son generalizadas acerca de quiénes son los que viajan. En esa idea, la idea que tenemos es que los hombres son los viajeros natos, que por naturaleza son los que cruzan mares, suben montañas y que son los que no tienen límites en su libertad. Ustedes ahí tienen varias imágenes que muestran precisamente esta idea cultural. Con respecto a las mujeres, que es la próxima, ¿cuál es la idea que tenemos respecto a las mujeres y el viaje? En general, hasta hace poco tiempo, la idea es que las mujeres no éramos viajeras por naturaleza. Las mujeres estábamos ancladas, teníamos raíces y esas raíces nos afirmaban o fijaban a un espacio propio que era el de la casa, el del hogar, al de esa mujer denominada, al menos en español, el ángel de la casa, la próxima. Pero sin embargo, estas ideas o estas matrices representan una pertenencia a 2 esferas. El primero, como tienen en la filmina, el espacio público, un espacio que por tradición, por cultura, ha sido otorgado al mundo masculino. Un mundo masculino
que ha podido y sigue participando en la política, participa en la economía, tiene voz pública para opinar y para decidir. En ese espacio externo, estos sujetos, los varones, son los actores y los protagonistas de la vida pública. Y Hannah Arendt tiene un artículo precioso, un ensayo, en que ella habla del espacio público como un espacio de aparición social, donde uno existe en función de estar en ese lugar. Pero sin embargo, frente a ese espacio público está el espacio de las mujeres, que es el espacio de la domus, de la casa, de lo doméstico, de la agorá, como la llamaban los griegos, y que es el espacio casa, familia, lo privado. Pero esas matrices culturales uno las puede revisitar, y cuando las revisita y las replantea, nos podemos preguntar si efectivamente son ciertas, son verídicas, si son así. Y nos podemos llegar a preguntar si, haciéndonos estas preguntas, las mujeres solo hemos estado en el hogar, hemos estado dando a luz o reproduciendo, hemos estado maternando. Y entonces ahí surge una gran pregunta, que es: ¿qué nos muestra, qué nos dice la historia de la cultura? Y la historia de la cultura, si tomamos, por ejemplo, esa preciosa frase, la primera que ustedes tienen, que dio Frida Kahlo, aquella pintora fundamental de México del siglo XX, ella dijo: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Y es precisamente sobre este tópico de las alas para volar, la próxima por favor, que uno se pregunta, las mujeres viajaron, ¿desde cuándo viajaron? Y específicamente las mujeres anteriores a la época de Catalina de Erauso del siglo XVII. Esas mujeres del medioevo, viajeras, ¿existieron o no existieron? ¿Las podemos conocer? ¿A través de qué fuente? ¿O es un mito, el mito de la Mulier Viatrix? Así como existía la idea o la imagen del Homo Viator, del hombre viajero. Y también nos podemos preguntar cómo accedemos a conocerlas y qué sabemos de ellas. Y la respuesta es que sabemos poco o nada. Entonces, la invitación de esta tarde a las hijas de Avalon es desandar esa creencia, volver a mirar y a reconsiderar esa idea cultural de que solo los varones viajeros viajaban y solo los varones pudieron narrar, pudieron contar por escritos esas experiencias de viaje. Las tres filminas anteriores son muy representativas. ¿Por qué? Porque la de la izquierda nos muestra a mujeres en peregrinación, mujeres en movimiento. La de la barca, la del centro, una iluminación del siglo XIII, también nos muestra que las mujeres eran viajeras marítimas. Y la imagen de la derecha de una mujer a caballo no solamente nos la muestra viajera, sino soldada o soldado, como fue Juana de Arco en sus batallas en el siglo XIV. Entonces, esa es una imagen perpetuada con la que nuestra cultura se mueve con la idea, la próxima, del Homo Viator, de que en la época medieval existían viajes, pero eran solo masculinos. ¿Y quiénes viajaban en la época medieval?
Ustedes saben que la sociedad medieval fue una sociedad sin fronteras fijas, fue una sociedad organizada para la guerra, y la guerra hizo que las fronteras fueran dinámicas. Entonces, para establecer contactos con los reinos y entre los reinos entre sí, había que tener personas que eran embajadores. Entonces, ellos se encuentran en esa primera gran categoría de viajeros medievales. Pero no solamente estaban los embajadores, también estaban los comerciantes que sostenían la economía de los distintos reinos y de las distintas épocas. Estaban los aventureros que recorrían los caminos medievales y también los mares. Y estaban los exploradores, sobre todo a partir del siglo XIII, XIV y XV. Pero también estaban los misioneros que ya llevaban la palabra sagrada. Pero también estaban los peregrinos que podían ir, y yo ahí les había puesto un mapita con las redes camineras que cumplieron una función importantísima en la Edad Media, que fueron redes camineras, que fueron herencia de los caminos romanos. Ustedes saben que cuando uno piensa en la Edad Media, siempre estamos en los hombros de un gigante que es nuestra tradición antigua. Y los antiguos eran pueblos, no solamente filósofos, sino también eran conquistadores. Y para hacer conquista tenían estas redes de los caminos. Entonces, en el mapa que ustedes tienen, era un poco como para ver las venas abiertas de la geografía medieval. Una geografía por la que también circularon los cruzados, y también las mujeres, como vamos a ver, fueron por esos mismos caminos a las cruzadas, e iban caballeros, todos caballeros que luego del viaje podían contar en sus propios círculos las maravillas que habían descubierto. Unas maravillas que en sus relatos no solamente contaban lo observado, sino que contaban sus experiencias humanas, las vivencias y las emociones, y que para narrar en estos relatos generalmente utilizaban la primera persona, un yo. Entonces, la próxima, por favor. Frente a esta imagen de los varones viajeros medievales, nos preguntamos, ¿quiénes fueron? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Escribieron directamente o contaron sus historias y esas historias fueron narradas por otro escritor? ¿Y qué narraban? Y frente a esta pregunta, la próxima, por favor, el hecho de viajar y de narrar los viajes tiene una antiquísima tradición. Quizás les es conocido el nombre de Heródoto, que fue uno de los grandes padres de la historia de la antigüedad, del siglo V a.C. La imagen de la izquierda, ahí ustedes lo tienen, a Heródoto, que recorrió muchísimo de aquello que se llamaba el Mare Nostrum, que el Mare Nostrum es el mar nuestro o el Mediterráneo, porque a la antigüedad los griegos y sobre todo el Imperio Romano era dueño de todas aquellas regiones que miraban al Mare Nostrum o al mar Mediterráneo que estaba en el medio de la tierra. Y él viajó por Egipto, por Libia, llegó al río Éufrates y llegó a la India, y cuenta sus experiencias en un famoso libro que se titula Los 9 libros de la historia.
Entonces, Heródoto fue uno de los grandes viajeros de la antigüedad, junto con el gran conquistador que fue Julio César o que fue Estrabón. Y en España, o en esa península ibérica medieval, hay una figura interesantísima de un judío de Tudela, que viajó en el siglo XII también desde Barcelona. Si ustedes se fijan en el mapita de España, que está en verde, en el ángulo superior derecho se ubica Barcelona. Como no tengo el puntero, no les puedo ir marcando el itinerario, pero bueno, nos vamos a situar verbalmente. Sale de Barcelona, va a Italia, llega a Grecia, llega a Jerusalén, y lo que a él le interesa es recuperar la vida de las comunidades judías, de las comunidades hebreas, y escribe un famosísimo libro que se puede consultar porque está en internet, que se llama Libro de Viajes. La próxima, por favor. Pero sin duda, frente a estos viajeros desconocidos, pero de existencia real, hay un viajero por antonomasia, un viajero por cuyos ojos conocimos China y que es un nuevo modelo de viajero medieval, porque no va por la política, no va por sus ideales, va por intereses económicos. Y este es, la próxima por favor, la gran figura de Marco Polo. Marco Polo nació en Venecia, que si ustedes lo ven es el primer lugar situado a la izquierda, en Venecia, en el Trentino Alto Adige. Nació allá por 1254 y murió en 1324. Y es conocidísimo, ¿por qué? Por sus viajes a China. Ya había empezado su padre a hacer estos viajes, pero él empezó a acompañarlos. Y ese itinerario de lo que se denominaba la ruta de la seda y la ruta de las especies, que lo llevó hasta la remota Samarcanda, eso fue lo que él narró en un famosísimo libro también que se llama, y que existe, que se puede consultar, el Libro de las Maravillas del Mundo. Y ustedes tienen ahí un mapa de los viajes que hizo Marco Polo y también una iluminación de su famoso libro. Pero sin duda, los grandes viajeros medievales y renacentistas, esos grandes viajeros fueron los portugueses. Y ahí yo les he recuperado los viajes que ya a partir del siglo XV y del siglo XVI hicieron desde la mítica Lisboa, llegando a África, a las Indias orientales y a todo lo que eran los reinos del Océano Índico. Pero también, la próxima por favor, está la gran figura de Fernando de Magallanes, que era portugués, que nació allá a fines del siglo XV, en 1480, cuando en los reinos castellanos iba a asumir Isabel la Católica y Fernando de Aragón, y que murió muy joven en Filipinas, a los 41 años. Me gusta comentar sobre Fernando de Magallanes, que llegó a América, a nuestra América hispana, que llegó a Argentina y que cruzó en el punto más al sur. Si ustedes lo tienen, lo pueden visualizar, y ahí juntó las aguas del Atlántico
con las aguas del Océano Pacífico. ¿Y cómo sabemos de todo esto? Porque iba un cronista con él, Antonio Pigafetta, importantísimo e interesantísimo, que narró las expediciones de Fernando de Magallanes, expediciones que van a ser importantísimas para la figura de Juan Sebastián Elcano, que las va a continuar. En la próxima, por favor. Y entonces también esto me pareció muy bonito, saber que este recorrido está, cuando ustedes van al Museo Naval de Río de Janeiro, van a encontrar esos azulejos, ese mural en donde están representadas las grandes navegaciones que hicieron los portugueses en el siglo XV y en el siglo XVI, que ampliaron el mundo. La próxima, por favor. Y también cómo no nombrar a este gran viajero renacentista que fue Vasco de Gama, que ya no vino hacia nuestra tierra, sino que se fue hacia el oriente y llegó a lo que se llamaba Calicut, que era India. Y él fue el que primero dio noticias y estableció las primeras narraciones sobre esa experiencia del europeo hacia la India. Y ahí tienen ustedes una representación pictórica de esta llegada. La próxima, por favor. Y entonces uno dice, bueno, en este marco europeo de viajeros, de embajadores, de cruzados, ¿qué sucedía en la península ibérica, específicamente en Castilla? En Castilla también se escribían relatos y hay un gran relato que es la embajada o el viaje a Tamerlán, que lo hizo un embajador de carne y hueso. Es un relato personal de González de Clavijo. Después también es interesantísimo otro relato de un viajero que fue Gutiérrez Díaz de Gámez, que se llama El Victorial, pero también estos relatos reales se combinaban con relatos ficticios. Y ahí tenemos a un viajero ficticio que narra su historia y se titula Andanzas e viajes de Pero Tafur. Y un libro fundamental también de la época del siglo XIV fue la de Juan de Mandevilla, que escribió el libro de las maravillas del mundo. Frente a estos relatos masculinos y estos viajes ficticios, uno se pregunta, ¿y las viajeras medievales existieron o no existió ninguna? Y Catalina de Erauso fue la primera que escribió un relato de viajes. ¿Dónde fueron, si existieron de verdad? ¿A dónde viajaron? ¿Con quiénes fueron? ¿Con qué recursos? Y ante esta pregunta surge que las mujeres medievales hispánicas fueron grandes viajeras. Y miren, recuerden este nombre y recuerden el siglo. Egeria, siglo IV. Desde el siglo IV las mujeres viajamos. Viajamos está atestiguado. ¿Por qué? Porque Egeria, yo les puse ahí el mapa de la derecha, se cree que nació en Galicia, en el norte de Portugal, y era parienta del emperador o de la esposa. Entonces ella, siendo una persona muy creyente, necesitaba apoyar la política de cristianización del emperador y decide emprender un viaje a Jerusalén. Entonces, desde aquella Galicia medieval
recorre todo el norte de España, llega a Barcelona, va por el sur de Francia, pasa por Italia, Constantinopla, hasta que llega a Jerusalén, la Tierra Santa. Y esa experiencia ella la narra en un libro, en un manuscrito que existe, que se llama Peregrinatio o Itinerarium ad Loca Santa, la peregrinación a los lugares santos. Y es interesantísimo porque no lo escribe en castellano, en español, todavía no existía nuestro idioma, existía el latín vulgar, y ella lo escribe en latín vulgar y hace uso de cosas tales como lo que se llamaba la Pax Romana. Cuando en la Edad Media se quería viajar, había que conseguir una especie de autorización de las autoridades. ¿Para qué? Para que cuando uno viajara no lo asaltaran, le dieran ayuda, le dieran hospitalidad. Eso es lo que se llamaba la Pax Romana. Y había caminos que los asaltantes no estaban en peligro. Entonces, eso era tener o usufructuar de lo que se denominaba el cursus público. Y la historia de Egeria es muy bonita porque ella quiere comprobar la veracidad de los lugares santos. Ella habla, por ejemplo, de las costumbres que tienen los viajeros en Jerusalén, que es llevarse eulogias. Eulogias son los presentes. ¿Han visto cuando uno va de paseo que trae un regalo? Bueno, eso ya está testimoniado por este libro de Egeria. Pero Egeria no fue la única mujer que viajó. Sabemos que las santas también viajaban, como por ejemplo la madre del emperador Constantino, que viajó de Italia o de Roma, Santa Elena, fue a los lugares santos a recuperarlos. Pero también hubo grandes viajeras medievales, como Hildegarda de Bingen, una alemana abadesa que escribía cartas de igual a igual con el Papa, que viajaba a ver sus monasterios, cuál era la situación, qué necesitaban. También estaban, y esto es muy bonito el tema, cuando las mujeres medievales se casaban, las nobles y las reinas, con frecuencia se casaban con personas de otros reinos. Esto significaba que tenían que desplazarse de una región a otra. Por ejemplo, las alemanas se casaban con los reyes hispánicos. El caso de Beatriz de Suabia, que era la mamá de Alfonso X. Ella era alemana y llegó desde Alemania a Castilla. Es decir, que había un grupo de viajeras que he denominado las viajeras nupciales. Son estas mujeres en movimiento para casarse. Pero también están las mujeres de las cruzadas. Miren, si hay algo que hay que revisitar y volver a estudiar es las cruzadas y las mujeres, porque las mujeres fuimos en las cruzadas, tanto en las cruzadas oficiales como en las cruzadas denominadas las cruzadas de los pobres, que organizó Pedro el Ermitaño. Las cruzadas de las mujeres viajeras, las compañeras, las esposas de los cruzados también dieron a luz, y muchas veces los niños que tuvieron tenían el nombre de los lugares donde los bebés habían nacido. Pero no solamente estaban estas mujeres viajeras, sino otra categoría femenina de viajeras medievales la constituye el grupo de las soldaderas y las danzaderas, que ¿quiénes eran? Eran las mujeres que acompañaban a los soldados, daban placeres sexuales, ayudaban y divertían a los grupos y a los ejércitos.
famosísima fue la María Valteira, de la zona de Galicia del norte, que se conoce con nombre y apellido. Y luego también otro grupo de mujeres viajeras es el siguiente. Si la sociedad medieval estaba organizada para la guerra, se tomaban prisioneras. Las de mayor valor eran las jóvenes y las niñas, porque después tenían hijitos, bebés, y los bebés nacían en cautividad y eran esclavos. La esclavitud fue un hecho conmovedor que golpeó el universo femenino. Entonces, hubo mujeres que desde los lugares más remotos viajaban a otros y, por ejemplo, en la España musulmana participaban y eran parte de los harenes de los califas. Entonces, también ahí tenemos mujeres en movimiento. Y hay otro grupo de mujeres que las encontramos porque están nombradas en distintos documentos, como pueden ser actas o como pueden ser crónicas o como pueden ser en la vida de santas, que se denominan hagiografías. Agio es santo y grafo dibujo. Junto a estas mujeres están y nos debemos hacer una pregunta poderosa. Una pregunta poderosa porque impacta en nuestras creencias y en nuestros mitos culturales. ¿Cómo podemos explicarnos la presencia de estas mujeres que viajaban por estos caminos hispanos y por mares? Estas mujeres fueron una excepción, fueron una maravilla, fueron muy pocas. Y entonces, la próxima, nos podemos hacer otra pregunta poderosa, que fue, ¿qué pasó en esa sociedad medieval, la del siglo XIV, la del siglo XV, para que las mujeres siguieran viajando y no fueran un caso excepcional? Que no fuera un caso de maravilla o fuera de la norma, y que nos permita explicar a esta Catalina de Lauso, que dejó el convento donde ella iba a ser monja, estuvo 3 años en España y cruzó el Atlántico para llegar a Venezuela. Entonces, esta pregunta poderosa nos lleva a la próxima filmina y tenemos que pensar que la sociedad medieval no era inmutable y en el siglo XIV existían vientos de cambio con respecto a qué se consideraba una mujer. Y hubo una voz poderosísima en defensa de las mujeres, que quizás la conozcan, que es la voz de Cristín de Pizan. ¿Quién fue Cristín de Pizan? A la izquierda ustedes la van a ver sentada en un atril con un manuscrito y un grupo de nobles, de comerciantes, hasta de gente del clero alrededor de ella, y a la derecha la van a ver ofreciendo un libro de su autoría a la princesa Margarita de Austria. ¿Por qué Cristín de Pizan es importante? Primero, era una mujer viajera, nació en Venecia, su padre era médico y lo contrataron en la corte de Francia. Entonces, siguiendo a su familia, dejó Venecia y llegó a París. Allí en París era una niña sumamente estudiosa gracias a su padre, que le dio la posibilidad de cultivarse. Y ella se casa, tiene 2 niños, pero se queda viuda. Y estando viuda y había muerto su papá, ¿qué hacía para vivir? Empieza a ser traductora, la próxima. Y empieza a traducir, pero empieza a escribir
un libro famosísimo que se llama La ciudad de las damas. En este libro ella hace una defensa de las mujeres. Y esa defensa de las mujeres, ¿qué es lo que le implica? La próxima. Le implica pensar, y fijémonos en esta iluminación, sobre todo la de la derecha, le hace pensar en la necesidad de una nueva ciudad, una ciudad fundada por mujeres. Ella tiene un sueño y en el sueño, que es una alegoría, se le aparecen 3 damas, que son las damas que ustedes tienen en la imagen de la izquierda. Son damas que tienen nombres alegóricos. Una es rectitud, la otra se llama derechura y la otra se llama justicia. ¿Y qué hacen estas damas? Estas damas le dan modelos de mujeres para que funde esa nueva ciudad. Y cada piedra que van poniendo en ese nuevo edificio y esa nueva ciudad es un ejemplo de una mujer famosa de la antigüedad grecolatina o de la época más reciente. Y es una ciudad que va a ser dirigida por la figura de la Virgen María. ¿Qué es lo importante que tiene este texto? Que ella se pone a pensar en qué es una mujer y se asusta de cómo el discurso masculino plantea lo que es ser una mujer. Cómo nos han construido discursivamente, nos han construido, y acá hay una serie de citas, pero las voy a pasar, nos han construido débiles. Esa es nuestra naturaleza, según el discurso, dice ella, ya desde Aristóteles. Nos han construido con una palabra que no puede ser pública, y ella reclama el derecho femenino a la vida de la mujer en la vida pública, y dice, sí me permitiría leer la última cita que dice, Dios creó el alma, tan buena y noble, idéntica en el cuerpo de la mujer y del varón. Es decir, que el Creador nos hizo a todos iguales, no como dice ella, sacándome de la costilla para que yo esté a sus pies, sino me hizo para ser su igual. Es decir, que la mirada de Christine de Pizan es ya desde el siglo XIV la igualdad de género, algo que es uno de los temas tan valorados en los feminismos contemporáneos. ¿Por qué he buscado todas estas citas? Porque quien se dedica a historia de las mujeres, de género y feminismo, puede llegar a creer que toda esa mirada es nueva. Puedo asegurarles que los reclamos, los temas y los problemas ya tienen su raíz en el protofeminismo de la Edad Media. La próxima, por favor. Entonces, lo que está exigiendo Christine de Pizan es que las mujeres sean educadas, tengan la posibilidad, como los varones, de tener cultura. Y ella dice, la última cita, si a las mujeres nos dieran la misma educación que a los varones, a la próxima. Entonces, ¿por qué es importante la figura de Christine de Pizan? Porque ella es capaz de defender, ¿qué defiende? Y en el primer círculo, la condición femenina. Las mujeres no somos ni buenas ni malas por naturaleza. Son los discursos de los varones que han tenido en sus manos la construcción de esa imagen la que nos otorga por naturaleza la maldad.
Primer punto, condición femenina. El segundo, todas las mujeres tenemos dignidad. Y el último punto es que las mujeres tienen la libertad de elegir y de educarse. Y estos tres pilares forman parte de lo que se denominó en la época la famosa querella de las mujeres. En la próxima filmina yo les he colocado una definición de qué fue la querella de las mujeres. En esa época, en el siglo XIV y en el siglo XV, las personas, los sujetos, hombres, mujeres, cultos, debatían el derecho femenino a la palabra, una palabra pública que nos había sido negada, como así también nos había sido negado el poder estudiar en el espacio de aparición. Ese tema era tema de discusión e incluso de textos literarios, como va a suceder en el género denominado novela sentimental. También se preguntaban sobre la capacidad intelectual de las mujeres, si era innata o nosotros, teniendo esa capacidad, no la podíamos desarrollar porque no se nos educaba. Esa es la idea de estos pensadores. Y después también Cristina defiende el derecho femenino a participar del mundo público, que era participar de la política. Estas ideas que ella va a plantear en La ciudad de las damas, en otras obras, van a seguir hasta la Revolución Francesa. Y si uno se pone a pensar, autoras como por ejemplo Pauline de Buch, Mary Wollstonecraft, que era la mamá de Mary Shelley, que Mary Shelley fue la autora de Frankenstein. Y uno ve Frankenstein y se cree que fue hecho o escrito por un hombre. No, no, fue hecho por Mary Shelley, cuya mamá fue una gran feminista. Todas estas mujeres proponían revisar en el último renglón el concepto de mujer. ¿Qué es ser mujer? ¿Por qué se es así? ¿La vida femenina tiene límites? ¿Quién nos impone límites? Entonces, de todo esto se alimenta el siglo XV y XVI, que va a ver la próxima filmina aparecer entonces otro tipo de mujer. Un tipo de mujer que era la mujer que se movía, una mujer que siguiendo a sus maridos, a sus padres, a sus hermanos, se trasladaba. Y con esto paso la palabra a mi querida Ana Paula para que nos cuente la historia del próximo capítulo. Bueno, voy a contarles un poquito de las primeras mujeres portuguesas y españolas en el Brasil. Puede pasar la próxima, por favor. No existen muchas informaciones sobre la llegada de las mujeres europeas en ese periodo de colonización. A partir de 1549, el jefe de los misionarios, Manuel de la Nóbrega, pidió que el rey Juan III enviase mujeres para el Brasil. Las mujeres tenían que casarse con los colonos y así generar descendientes para evitar una mistura de razas, porque cuando vinieron a Brasil a colonizar, los portugueses estaban estuprando y violando las indias, y entonces los jesuitas vieron que eso no era muy bueno y querían que la raza fuera pura. Bueno, a partir de 1551 llegaron al Brasil 18 huérfanas que iban a fundar la generación de familias blancas nativas en el Nuevo Mundo. Las tres primeras huérfanas que llegaron a El Salvador fueron las hermanas Lobo, Messia Lobo de Mendoza, Joana Barbosa Lobo y Marta de Souza Lobo.
Todas eran hijas del general lusitano Baltasar Lobo de Sousa, muerto en combate. La próxima. ¿Y quién fueron las hermanas Lobo? No hay mucha información y creo que no sabemos si representaron muchas cosas, pero Mesía Lobo de Mendoza tuvo 2 hijas con Jerónimo Muniz Barreto. Juana Barbosa Lobo fue casada con Rodrigo de Argolo y juntos formaron una familia de colonizadores de tradición en Bahía que hasta hoy es una familia muy tradicional, que es la familia que da nombre a Ciro Gómez y a políticos así. La última fue Marta, que vivió en Ilhéus con João Gonçalves Dormondo y sus 3 hijos, que cambiaron el apellido para Drummond. Y no hay más informaciones sobre esas hermanas. Bueno, cuando falleció el rey Juan III en 1951, fue Catarina de Austria, una mujer, quien por 5 años envió mujeres al Brasil. Todas eran huérfanas y por eso quedaron conocidas como las huérfanas de la reina. Una de ellas, Inés de Souza, fue una que se destacó mucho, pues fue seleccionada para casarse con Salvador Correia de Sá, que se tornó, por medio del matrimonio, el gobernador de la capitanía do Rio de Janeiro. Fue una mujer muy valiente. En 1581, 3 navíos franceses invadieron la bahía de Guanabara y su marido estaba cazando indios para esclavizar, y entonces en esa ocasión ella tomó la frente y se mostró una excelente militar, pues asumió el comando y impidió la amenaza francesa. Pero la única mujer española que comandó una expedición hacia América fue Mencía Calderón de Sanabria. Mencía Calderón de Sanabria fue una mujer muy especial. La expedición a Sudamérica había sido encomendada a Juan de Sanabria, que empeña toda su hacienda del matrimonio y tarda 3 años en construirse con igual número de barcos bien profesionales. Pero finalizado el gravoso y arduo proceso, unas fiebres matan a Juan de Sanabria y su hijo, que era menor de edad, que no tenía cumplido 18 años, Diego, no podía asumir la expedición. Entonces su madre, Mencía, la adelantada, asumió la expedición y viajó con sus hijas, con las familias y con un grupo que varía entre 80 y 100 mujeres, ¿no? En un total de 300 personas embarcadas, para que pudieran zarpar desde Sanlúcar en 10 de abril de 1550. La adelantada, entonces, a comienzos de 1549, cuando todo estaba preparado, salió con esas mujeres a cargo de la expedición. Ella zarpó con esos 3 barcos y pasó por muchas cosas. Por favor, la próxima. Imaginen, si este viaje era terrible para un hombre, ¿qué decir tiene para una mujer? Ellas fueron atacadas por piratas franceses y Mencía, temiendo que sus damas acabasen en los mercados de esclavos del norte de África, decidió buscar una alternativa a la lucha. Negoció con los piratas para que llevasen todo cuanto quisieran, a cambio de que no matasen a nadie ni ultrajasen las mujeres. La ruta al Nuevo Mundo prosigue y alcanza los dominios portugueses en 16 de diciembre de 1550 a la isla de Santa Catalina, frente al litoral brasileño, hoy conocida como
Florianópolis. Pero a causa de los ataques de los indios, Mencía tuvo que huir y pedir ayuda a los portugueses que estaban en esta capitanía. Entonces, ella comprueba el tráfico de esclavos que practicaban los portugueses y advirtió al Consejo de las Indias que los portugueses de la capitanía estaban usando a los indios como esclavos de sus plantaciones. Pero el gobernador portugués no le gustó nada y entonces Tomás de Sousa, para evitar nuevas acciones de similar callado, encerró a la expedición española en el penal de la isla. Ellas pasaron 2 años dentro de los muros carcelarios con mucha hambre, miseria y demás penalidades. Pero cuando por fin se vieron libres, algunas mujeres se casaron con portugueses y se quedaron en la próspera capitanía que hoy es Florianópolis. Al fin liberadas del encierro entonces y perdida la esperanza de recibir ayuda exterior, Mencía decidió emprender viaje a pie en dirección a Asunción, capital del Paraguay, junto con su hija. Fue un recorrido de más de 500 kilómetros que atravesó poco o nada explorados, ríos, selvas, cadenas montañosas y enfrentaron todas las dificultades. En el mes de febrero del año de 1556, 6 años después, llegaron a Asunción tan solo 40 mujeres de las que descendieron de los primeros criollos de la región del Plata. La mitad de las mujeres que habían salido de Sevilla a 6 años antes. La hija de Mencía, que se llamaba María de Sanabria, lideró las mujeres del continente desde Asunción y se convirtió en una respetada líder de la región. Y su hijo, el hijo de María, un franciscano, fundó la Universidad de Córdoba en Argentina. Pero esta es otra historia. Pero Mencía fue una viajera olvidada. Haya sido injustamente olvidada, porque los hombres y mujeres como ella se preocuparon más de la colonización que de la conquista, cambiaron sin duda la historia de América y la nuestra. Los descendientes de esta valiente mujer formaron parte de las élites y de lo que hoy es el Paraguay, Uruguay y Argentina. En 1564, la propia Mencía escribió en Asunción una revelación de lo sucedido en aquel viaje. Y esa fue la última noticia que tenemos de ella. Y ahora voy a presentarles un poquito de Catalina de Erauso, una mujer con una vida excepcional, un personaje histórico, un mito literario que superó los límites de la identidad. Catalina nació en 1592 en el País Vasco y con 4 años entró en el convento donde aprendió a leer y escribir latín y euskera. A los 11 años decidió marcharse, se cortó el pelo y adoptó ropas de mozo. Pasó por muchos lugares trabajando como mozo y con 13 años partió para América. Pero esta historia, quien les vas a contar es nuestra querida profesora Gladys.